Todo lo que crees ser, no eres. O al menos, no del todo. Porque hay una parte de ti que ha tomado el control sin que te des cuenta. Se llama ego. Y aunque nos han enseñado a verlo como el villano de nuestra historia, la verdad es otra. El ego no es el problema, es la clave. Cuando el ego nos domina, sufrimos. Buscamos validación en lo externo, nos aferramos a lo material, tememos al futuro y nos desconectamos de nuestra conciencia superior. Pero cuando aprendemos a usarlo a nuestro favor, se convierte en el impulso a nuestra transformación. Y si el ego no está para limitarnos, sino para mostrarnos exactamente dónde necesitamos crecer. ¿Y si en lugar de rechazarlo, aprendiéramos a moldearlo? Si alguna vez te has sentido atrapado en tus propios pensamientos, si has sentido que algo dentro de ti sabotea tu crecimiento, esto es para ti. La clave para liberarte no está en destruir el ego, sino en hacerlo tu aliado. Desde que empezaste a explorar el crecimiento personal, probablemente te han dicho que el ego es el obstáculo que debes superar, el enemigo interno que debes erradicar. Pero el ego no es el problema, en realidad es una herramienta que, cuando se usa correctamente, puede ser el mayor potencializador de tu evolución. El ego es la parte de ti que te da una identidad en el mundo. Es lo que te permite distinguirte, definir tus límites y experimentar la realidad desde un punto de vista individual. Pero cuando el ego se descontrola, se convierte en una barrera entre tú y tu potencial. Se aferra a etiquetas, a roles, a expectativas externas, y cuando no se cumplen, genera sufrimiento. No se trata de eliminar el ego, sino de ponerlo al servicio de tu expansión. ¿Cómo? Entendiéndolo, observándolo sin juicio y redirigiéndolo hacia un propósito más elevado. En lugar de dejar que tu ego te limite con miedo y comparación, úsalo como una guía para descubrir en qué áreas necesitas crecer. El ego es un reflejo de tus creencias más profundas. Si lo moldeas con conciencia, se convierte en el ingrediente perfecto para manifestar la vida que deseas. La clave está en reconocer que el ego no tiene que ser tu enemigo. Puede ser tu herramienta más poderosa si aprendes a manejarlo con inteligencia y alinearlo con tu verdadera esencia. El ego tiene muchas formas de manifestarse, pero hay 4 trampas principales en las que caemos sin darnos cuenta. Identificarlas es el primer paso para liberarnos de su control y aprender a usarlo a nuestro favor. Ignorancia. El ego se fortalece en la ausencia de autoconocimiento. Cuando no eres consciente de quién eres realmente, el ego se convierte en el dueño absoluto de tu vida. Te hace actuar en piloto automático, te hace repetir patrones de conducta sin cuestionarlos y te mantiene atrapado en una identidad rígida que no te permite evolucionar. Apego a lo material. El ego se aferra a lo externo para encontrar su valor. Quiere el dinero, la casa, las vacaciones, el estatus social. Piensa que eres lo que tienes, lo que logras o lo que los demás piensan de ti. Pero la verdad es que nada de eso define tu esencia. El problema del apego es que genera un ciclo interminable de insatisfacción. Cuando logras una meta, inmediatamente necesitas otra. Miedo. La raíz de todos los miedos es el miedo a la muerte. El ego, al estar ligado a lo físico, teme su desaparición y por eso nos mantiene en un estado constante de alerta. Nos hace dudar, nos paraliza y nos impide arriesgarnos, porque cualquier cambio significa una amenaza a la identidad que ha construido. Egoísmo. El egoísmo es la ilusión de separación. Es la creencia de que estás solo, de que necesitas protegerte de los demás y de que la vida es una competencia. Esta mentalidad te desconecta de la abundancia, del amor y de tu propia expansión. Cuando identificas estas trampas, puedes empezar a liberarte de su control y reconfigurar tu relación con el ego. El ego no desaparece con el crecimiento espiritual,
simplemente cambia su forma de expresarse. El objetivo no es eliminarlo, sino integrarlo. La clave es aprender a redirigir su energía de una manera que impulse tu crecimiento en lugar de frenarlo. Una de las formas más poderosas de hacerlo es utilizar el ego como un espejo para conocerte a ti mismo. Cada vez que sientas resistencia, comparación o sufrimiento, pregúntate, ¿qué está intentando proteger mi ego? ¿De qué me quieres salvar? Muchas veces descubrirás que el ego solo está tratando de evitarte un dolor que ya experimentaste antes. Así, cuando quieres crecer o expandirte, puedes saber que el miedo que sientes no es necesario en ese momento, y lo puedes trascender de manera más fácil. En lugar de pelear con tu ego, usa sus impulsos a tu favor. Si sientes la necesidad de demostrar tu valía, en lugar de buscar validación externa, úsalo como una motivación para mejorar, aprender y expandirte. Si tu ego te dice que necesitas reconocimiento, redefine ese impulso y conviértelo en una contribución real al mundo. El ego solo se convierte en un obstáculo cuando lo dejamos sin control. Pero si lo dirigimos con conciencia, se convierte en transformación, expansión y manifestación. Hay señales claras que indican que el ego está dirigiendo tus acciones, como la necesidad de aprobación. Si sientes que tu valía depende de la validación externa, el ego está en control. Si mides tu éxito con base en lo que otros hacen, si te comparas constantemente, el ego está dictando tu autopercepción. Si te sientes paralizado ante la posibilidad de soltar algo que ya no te sirve, es el ego aferrándose a lo conocido. Es tu ego el que tiene miedo al cambio. Si una situación te genera un dolor desproporcionado o un sufrimiento innecesario, es porque el ego ha creado una historia alrededor de la situación que la vuelve más grande o más dolorosa de lo que realmente es. Ser consciente de estas señales te permite desactivar los automatismos del ego y recuperar el control de tu vida. Una vez que reconoces el papel del ego en tu vida, puedes empezar a moldearlo para que se convierta en una herramienta de tu expansión. Para lograrlo, el primer paso es la observación consciente. En cada momento de duda, comparación o miedo, en vez de reaccionar automáticamente, detente y obsérvalo sin identificarte con él. No eres tu ego, solo es una parte de ti que ha aprendido a protegerte de maneras que quizá ya no te sirven. El siguiente paso es cuestionar sus historias. El ego tiene la costumbre de repetir narrativas limitantes: no eres suficiente, no estás listo, necesitas más para ser feliz. Cada vez que aparezca una de estas creencias, pregúntate, ¿esto es verdad o es solo una historia que me conté durante demasiado tiempo? Cuanto más desafíes esas narrativas, más fácil será reemplazarlas por una versión que esté más acorde con tu verdadera esencia. El ego es energía en movimiento. Si no se canaliza de forma consciente, buscará validación externa, se obsesionará con la competencia y se aferrará a la necesidad de control. Pero si lo diriges correctamente, puede ser una fuente inagotable de motivación y disciplina. Si el ego te empuja a buscar reconocimiento, usa ese deseo para aportar valor genuino en lo que haces, no para alimentar una identidad vacía. Si te impulsa a compararte con los demás, transforma esa comparación en inspiración en lugar de envidia. En última instancia, el ego es un mensajero. Cada vez que se activa con fuerza, te está mostrando un área en la que aún puedes evolucionar. Es una señal que te indica donde hay algo que aún necesita integrarse. Y cuando aprendes a dialogar con él en lugar de luchar contra él, deja de ser una barrera y se convierte en una guía que te lleva a tu mejor versión. Es un espejo que, si aprendes a usarlo, puede ser la llave que te lleve a la mejor versión de ti mismo. El ego es tu punto de partida. No estás aquí para eliminarlo, sino para integrarlo, para que impulse tu crecimiento. Cada vez que sientas que te atrapa en la comparación, en el miedo o en la necesidad de validación, recuerda que no es una condena, es una invitación. El ego solo tiene poder sobre ti cuando operas desde la inconsciencia.
Pero cuando decides observarlo, cuestionarlo y redirigirlo, se convierte en el combustible de tu transformación. No le temas. No lo rechaces. Úsalo. Tienes dentro de ti la capacidad de moldearlo, de hacer que trabaje para ti, de canalizar su fuerza en una dirección que construya en lugar de destruir. Y cuando logras esto, el ego deja de ser una sombra que te limita y se convierte en la herramienta que te lleva a vivir en total alineación con lo que realmente eres. Así que la próxima vez que el ego hable, no lo calles. Atiéndelo. Desafíalo. Y luego, enséñale quién manda.